No es muy común en Estonia usar la lengua en el beso. Yo tengo una curiosidad más que siento que solo lo veo acá en México, que ocurre casi diario, que vamos caminando y veo una pareja besándose, pero así, con todo amor, con la lengua y todo. Así con pasión, con la lengua hasta Sí. acá. Sí, Con pasión. sí. Sí, o sea, me encanta que no tienen esa timidez, ¿no? Sí. O sea, que viva el amor. Pero también es que a veces, como aquí se ve mucho eso en los más chavitos, ¿no? No, pero yo De veo todas gente las de edades, toda ¿sí? edad. Órale. Sí. Oh, que viva Pasa el que amor. cuando yo conocí a Lisana, ella nunca había dado un beso de lengua. Ujú. Porque no es, fíjate qué loco esto, no es muy común en Estonia usar la lengua en el beso. Y cuando ella probó el beso latino, se hizo llamas. Y dijo, Dijo, yo me... órale, dijo, ¿qué es esto? ¿Acepto? Es el fuego latino. Eso, ahí sintió el fuego latino que tenemos nosotros, que es eso, ¿viste? El amor, la pasión. Sí. Como Luis Miguel. ¿Viste Luis Miguel? Sí. Oye, ¿y tus amigas no les contaste como de ese fuego latino y que también dicen, no, ¿sabes qué? Yo también quiero descubrir el mundo y esto. Siento que en Estonia hay dos tipos de chicas, las que quieren ese hombre exótico y algo distinto, y otro que quiere otro estonio. Tradicional. Claro, como Mm. que quiere con su cultura porque ya lo conoce, y otras chicas que quieren el fuego y probar cosas exóticas. Como Lisana. Muy bien. Pues es que yo me acuerdo de cuando yo era niño, muy chiquito, pero yo desde que puedo pensar, yo me acuerdo que yo me fijaba ya desde chiquito en como, pues sí, como chicas, como obviamente, o sea, un morro de 3 años todavía no tiene sexualidad ni nada, pero como que me llamaba más la atención justamente como las chicas que no parecían como, pues sí, como si fueran mis vecinas o... Sí, yo ¿no? también. Te entiendo. Los ojos marrones. A ver, mi cabeza no iba tan lejos como Latinoamérica cuando era más joven, pero sí como un italiano, un español, algo así, ¿no? Siempre era como un sueño. Es que lo loco que allá, Claro. lo exótico es tener ojos marrones, Ujú. pelo negro, piel un poquito más Color- quemadita. Claro. Todo lo que acá es lo normal, para Claro. ellos es lo que, llama la atención, te miran en la calle. Mm. O sea, no es que uno es feo, uno está en el lugar equivocado. Exactamente eso. No, porque allá en Estonia yo me sentía Sí. lindo. Me miraban en la calle, Lisana, digo, A mí nadie me mira en en Estonia. Por ejemplo. Estonia ella nos llama la atención. Yeah, Y acá todo el tiempo la están mirando. Mm, yeah. Entonces, pero al revés pasa, cuando estamos en Estonia, yo llamo más la atención que Lisana. sí. Mm. Hubo hasta casos que mujeres me venían a hablar al lado de Lisana. Ujú. Y Lisana tenía que estar ahí como pendiente. Mm. Porque claro, nosotros allá somos exóticos. Como vos acá, serás exótico también, me imagino. Sí, sí me lo han dicho, sí, claro. Bueno. Pero es claro, es como siempre creo que exotizamos más lo que justamente no tenemos en Claro. casa, ¿no? Exactamente. Sí. Lo mismo pasa con las chicas. Sí. Las chicas que van a Estonia, que son morenas, los hombres estonios también, como vos sentís atracción igual. Ellos también tienen atracción por esas chicas. Ujú. Yo estoy medio traumado porque en Alemania yo crecí entre hijos de familias de migrantes, entonces se veían diferentes que yo, ¿no? Uno turco, otro de Sri Lanka, otro ruso. Y estos güeyes siempre tenían mucho éxito con las chicas. Y yo siempre era el güey como que cuando la discoteca, el antro se vaciaba, o sea, Claro. otra vez no. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Pero acá en Latinoamérica sos Brad Pitt. Bueno, sí. ¿Viste? Sí, amor, soy Brad Pitt. La verdad que sí. Un poco. ¿Viste? Mejor. Brad Pitt, pero frentón. Pero Es así. es bonito, ¿no? De que de repente como sientes como, qué chido. Solamente estuve en el lugar equivocado toda mi Claro, vida. estábamos en el lugar equivocado. Y Yo cuando te cuento una anécdota rápida, pero cuando conocí a Lisana,
ellos son tan reservados con la información, Ujú. no quieren poner foto, nada. Me hablaba y yo no sabía quién estaba detrás escribiendo. Podía ser un señor de 60 años Ajá. o cualquier persona, pero menos imaginaba que era una chica. Pero era tan buena onda, me ayudó tanto, me tipeaba tanto, tan bien, que le digo, me gustaría saber quién está escribiéndome. Mm. Porque creo que hasta me quisiera ser tu amigo, ¿no? Y agarra y ella me manda por WhatsApp un videito mostrándome las plantas de su casa. Así un videito normal, mostrándome las plantas. Cuando yo veo ese video digo, no, esto debe ser un scam. Terrible scam. Un catfish. ¿Viste el catfish? ¿Cómo le dicen en México al catfish? Pues sí, catfish creo que existe. ¿Se entiende catfish? Sí, ¿no? Digo, esto no puede ser verdad. Esta chica no puede estar acá hablándome a mí. Digo, no, te tengo que ver en persona. Si no, no te creo. Bueno, cuando voy, ella dice, ok. Yo tenía un miedo que me roben los órganos. Que me roben todo. Porque digo, una chica linda así, que me habla, que me trata bien, que me quiere ver. Digo, no, acá me van a robar el hígado. Algo me van a sacar. Bueno, voy al parque porque elegí un lugar público. Ya, claro, para no correr riesgo, ¿no? Para no O correr sea, riesgo, abierto al público, todo. Y yo llegaba al parque caminando y digo, estoy seguro que debe haber una cámara filmándome y va a venir la Trafi blanca que me abre la puerta y me carga y me lleva. Porque yo estaba neurótico. Tío. Bueno, cuando llego y la veo, era ella. Yo ya me quería casar ahí nomás. ¿viste? Ah. Estaba enamorado. Pero ¿qué pasó? Estuvimos hablando como 2 horas. Sí. Y yo no quise en ningún momento ni tocarla, ni besarla, ni nada. Entonces ella habrá dicho, este chico es re lento, no hace nada. Entonces ella agarró y me dio un beso. Sí, ya me Porque, cansé de esperar. porque yo no quería besar porque digo, ya veo que besa y es, viene la sirena y voy preso, ¿viste? Tenía todos los miedos. Pero cuando ella se me tira y me besa, ahí digo, no, ahora le voy con el furor latino. Y ahí fui con todo. Eso. Ahí fui con todo, ¿viste? Pero fue una anécdota muy graciosa. Entonces se dieron un beso en la primera cita. Fue ahí donde ella probó el beso de lengua por primera vez en su vida. Sí. Porque allá no es común. A los 18 años. Sí. Órale. Yo 32. Pero no fue tu primer beso. Ah, bueno, tal vez sí. Fue mi primer beso también. No. Mi primer beso. Imagínate. Ay. Sí, es que en Alemania, por ejemplo, yo siento que como es bastante liberal el tema. También. Yo tuve mi primer beso, de verdad, creo que 11 o 12. Oh. Claro. Pero era como, ¿no? No sé, hacíamos grupitos. No, ok, a ver, tú ahora sales con fulanito, ok, tú con eso, o sea, como así. Juegan a la botella. Ajá, sí, eso, exactamente, ¿no? Claro. Y pues sí, como de ahí empezó todo, Sí, sí. básicamente. Sí, es diferente. Yo a los 11 estaba jugando que era John Rambo. ¿Qué es ese? Rambo, ¿viste? Rambo, sí. Sí, jugaba que era Rambo con los autitos. A los 11 años era como muy niño comparado tal vez a una persona de 11 años en Estonia. No vamos a entrar así. No, ahora piensan cualquier cosa. Tiene No. historia, Lisana. No, mi No. primer beso a los 15, pero sin lengua. Ahora, Sin lengua. fuertes declaraciones. Eso, mira, están saliendo cosas muy fuertes en tu podcast. Es bueno para sacar, Sí, no, sacar claro. secretos de este chico. Es que también como uno a esa edad no sabe realmente lo que está haciendo, siento, ¿no? Como... Creo que Lisana sabía. Y bueno, Es que yo no tenía ni idea. Yo tampoco. A las 12 no tenía ni idea. Claro. Y no sé, sentía raro incluso, ¿no? Sí. Pero después como está uno así todo así como con adrenalina, ¿no? Llegaba a la escuela caminando como un héroe. Así. Oye, 2 besos. ¿viste? Y ven su futuro, bueno, evidentemente ya vi como que en su canal ya subieron un video como que, pues sí, como al final acá encontraron su casa. Sí. ¿Ven su futuro acá en México? Nosotros nos movemos mucho por energía. sí. Y
Si hoy decíamos, en cuanto uno se siente bien, sí, uno se queda hasta que la vida te diga que tenés que irte Claro. o que vos lo sientas, ¿no? Porque- Pero nos movimos más por lo que sentimos que por cualquier otra cosa, digamos. Sí, porque cuando nosotros nos conocimos, yo tenía la vida planificada por 10 años, ¿no? ¿Y tú ya sabías lo que querías hacer? Sí, pero era todo al revés con lo que hicimos al final. Anotado en una agenda. Sí, o Con sea, 18 años ya tenía anotado en una agenda no tipo, lo que planificó para los próximos 10 años de su vida. voy a estudiar, después voy a trabajar, después no sé qué, proyecto, después voy a comprar la casa. Bueno, no terminé ni la universidad, no me quedé en Estonia, estoy por todos lados, entonces al final dijimos, no vamos a planificar por como muy largo y vamos Vivir el día. a vivir el día y Sí. lo que... Hoy tenemos el alquiler por un año. Claro, Bueno, es lo máximo que planificamos. vamos a disfrutarlo. Nosotros ni los videos los planificamos. Claro. No sabemos ni dónde vamos a ir mañana a hacer videos. O qué país vamos a viajar. Lo hacemos muy al paso. Orgánico, pues. Muy orgánico. Tipo, ay, ¿qué queremos hacer ahora? No sé, vamos a una playa. Ujú. Bueno, entramos en Skyscanner, buscamos los tickets y nos vamos. Creo que así igual es también tal vez parte de su fórmula de éxito, ¿no? De No sé. no sobre planificar, pues. Sí, pero al mismo tiempo también no nos gusta mucho planificar, ¿no? Es como que Sí. somos más del momento. Che, tenemos ganas de esto ahora, hagámoslo. Bien. Es más como nos da ganas de hacer esto. Claro. Próximas playas que quieran visitar acá en México. Nos encantó el Pacífico. Sí, Ah, en Puerto sí. Escondido. Fua. Pero tal vez conocer un otro lugar, ¿no? Que no conocemos.